8:43. Saludamos al economista Guillermo Herrera, presidente nacional de la Izquierda Democrática, que está con nosotros aquí en un café con JJ. Buenos días, ¿cómo le va, Guillermo? ¿Me escucha? Buenos días, un saludo cordial, gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, ayer usted presidió una rueda de prensa, Guillermo, donde dio a conocer pues el partido, ¿no? La decisión de separar de sus filas, de expulsarla a la asambleísta Bella Jiménez, que fue protagonista pues de una suerte de incidente que está siendo investigado incluso por la Fiscalía. Me pregunto a ustedes, pues para tomar esa determinación, evaluaron lo que había pasado, no sé si hablaron o no con la asambleísta Jiménez, ¿qué los llevó a tomar esa decisión en tan pocas horas? Bueno, este hecho que es lamentable para la organización política, que es lamentable para el prestigio de la Asamblea Nacional y de la política en general, nos llevó a actuar de una manera inmediata. Quiero ser claro en esto, nuestra organización tenía dos opciones. La una era lo que siempre se hace, ocultar el tema, bajarle de perfil, esperar unas 2 semanas para que los medios dejen de hablar de esto y procurar alguna sanción leve. Y la otra, que es la que hemos elegido, que va en consonancia con lo que decimos, lucha frontal contra la corrupción de donde venga, y esa es la decisión que hemos tomado. En primer lugar, a través de nuestro jefe de bancada, el señor Alejandro Jaramillo, procedimos a poner una queja ante la presidenta de la Asamblea Nacional con la finalidad de que sea procesada esta queja con la documentación respectiva, tanto en el Consejo de Administración de la Legislatura y que luego pase a la Comisión de Ética de la Asamblea para que se dé el derecho a la defensa, se analice el caso y, como nosotros creemos de darse los hechos, sea despojada de esa investidura, de ese honor de ser asambleísta en representación del pueblo ecuatoriano. Y la segunda ha sido casa adentro, reunir al Consejo de Ética y Disciplina, analizar todos los temas, toda la documentación, analizar el pronunciamiento público de la señora Jiménez de desafiliarse del partido. Entonces entendemos que una persona que se desafilia de un partido político ya no tiene interés en seguir perteneciendo al mismo y no se va a defender, y por eso procedimos con todo el peso de las evidencias y circunstancias a sancionarle, expulsándola del partido. Hay que anotar también que nuestro jefe de bloque el día viernes tomó contacto con ella, le dio a conocer cuál iba a ser el procedimiento del partido y ella lo conocía, ella estuvo de acuerdo, pero no operó una posición de defensa, tampoco operó públicamente su deseo o su interés de defenderse, y lo que hemos visto ya en las horas subsiguientes han sido una suerte de ataques a sus colaboradores, mencionando que es un tema que han hecho sus asesores. Complicado estará justificar la posición de ella porque se escucha la voz en una de las grabaciones. Y luego también somos conscientes que a través de otra bancada el día lunes, el día de ayer, se presentaron nuevas acusaciones sobre otro caso, es decir, la señora Jiménez tiene mucho que explicar. Nosotros como partido político hemos actuado dentro de lo que la coherencia permite. Si luchamos en contra de la corrupción, debemos dar ejemplo de ello, y casa adentro así estamos actuando. Economista, bueno, la asambleísta Jiménez dijo que se separaba de la Izquierda Democrática porque no le habían dado el derecho a la defensa. De esa manera, pues, de algún modo quiso justificar su paso al costado. Por eso le pregunto, ¿ustedes le dieron la oportunidad de hablar, de presentarse? Ella la invitaron y seguramente no fue, no lo sé, a que hable en presencia del Comité de Ética. Mire, el Comité de Ética es una entidad dentro del partido que actúa de acuerdo a los principios, a la reglamentación, frente a un hecho evidente de denuncias, de pruebas, y frente a la voluntad de ella de renunciar del partido. Teníamos dos caminos: llamarle, que no se presente, o actuar con firmeza. Yo prefiero que se culpe al partido de tener mucha firmeza antes que se diga que Izquierda Democrática actúa tibiamente y está solapando este tipo de actos. Ya, bueno. La tercera pregunta que quería hacerle era
¿Qué va a pasar con la segunda vicepresidencia en el evento, en el supuesto de que se analice el caso en la Comisión de Ética de la Asamblea? Supongamos nuevamente que se la despoje de su condición de asambleísta. ¿Ustedes creen que, dadas como están las cosas, como están dadas las cosas, a la izquierda democrática le van a respetar ese espacio cuando nuevamente se someta a votación la elección de la segunda o segundo vicepresidente de la Asamblea? Mire, eso es lo que menos nos importa en este momento. Lo fundamental es que se esclarezcan los hechos, lo fundamental es que la investigación arroje culpables, arroje sanciones. Ya en el país estamos cansados de que cada cierto tiempo tengamos estos bochornos, de que se los tape, de que se los esconda, de que se les baje de nivel. Nosotros queremos que se transparente esta situación y que se llegue a las sanciones del caso. Se habla de que estuvo tramitando supuestamente puestos en algunos ministerios, pues que la Fiscalía, como ha anunciado, haga su investigación, el Comité de Ética de la Asamblea haga lo propio y de esa manera se pueda llegar aceleradamente a establecer la verdad, y si hay culpables se los sancione de acuerdo a lo que establece la normatividad y las leyes. Ya vendrá el tema luego de la sanción de analizar lo de la vicepresidencia, pero le repito, eso es lo que menos nos interesa. Hoy tendremos un consejo ejecutivo del partido para analizar este tema y allí tendremos una resolución ya orgánica como partido. Economista, muy buenos días. Le saludo a Omar Jaén. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Omar. Economista, volviendo al tema, porque sí es importante, economista, el tema de la parte de autoridades de la izquierda. Si por X y motivo la asambleísta Jiménez es destituida, ¿qué tiene que pasar con ese puesto de segunda vicepresidencia? ¿Asume la alterna de ella o hay que hacer una nueva convocatoria al pleno para elegir a una nueva funcionaria? Tengo entendido de lo que he conversado con nuestros asambleístas, que se tiene que dar una nueva elección. O sea que cabría la posibilidad que la izquierda democrática pierda la segunda vicepresidencia. Y por eso le digo que ese no es el mayor tema de interés para nosotros. No es que ponemos como un tema fundamental mantener esa vicepresidencia. Lo fundamental ahora para nosotros es fortalecer nuestra estructura, definir adecuadamente el papel que están haciendo nuestros asambleístas. Hemos tenido una reunión con todo el bloque el pasado día jueves. Precisamente en esa reunión también estuvo la señora Jiménez y no nos expuso ninguno de los incidentes que luego se han conocido, y nosotros hicimos una autoevaluación, fue muy crítica con respecto al papel que está llevando adelante la Asamblea como institución, y hemos dado las instrucciones necesarias para que nuestro bloque procure impulsar leyes importantes para el país, para que tengamos una visión y posición más estratégica, y aspiremos que la Asamblea como institución tenga esa visión, tenga la capacidad de mejorar su gestión, de corregir los temas que aparentemente tienen que mejorarse, y de esa manera pues brindar una asamblea sólida, una asamblea que discuta, analice las leyes que requiere el país. No dudamos del trabajo que está haciendo la asamblea, pero sí creemos que hay que hacer un ajuste, porque es evidente que con los escándalos que han pasado, eso se ha mediatizado y la asamblea debe salir por sus propios fueros y dar una mejor imagen. Entonces esa es la principal preocupación de nuestro partido y de nuestra bancada, y ya a medida que se den los hechos en la asamblea iremos analizando el tema de la vicepresidencia. Perfecto, economista. A ver, tomando en consideración lo que se ha revelado en el caso de la asambleísta Jiménez, hay una contraparte, porque para que haya repartos tiene que haber alguien en el Ejecutivo que permita esos repartos o que facilite esos repartos, ¿no es verdad? No creo que se mantenga la misma visión que el gobierno pasado, ¿no? Cuando se decía que los hospitales se repartían solos. Pero también hay un abogado, creo que es del ministro Cabrera, que dice que ha sido indistintamente la señora Jiménez o sus asesores los que han... En el póker se dice bluff, o sea, mentir de que ellos tenían poder para gestionar los cargos. Ustedes como Izquierda Democrática van a solicitar, porque se habla de la Comisión de Tránsito, se habla de hospitales públicos, o sea, son entidades regidas por el Ejecutivo.
¿Ustedes van a indagar eso? Miren, lo que nosotros hemos hecho es insistentemente al anterior ministro de gobierno y luego a la actual ministra decirle que debe procurarse en la asamblea acuerdos orgánicos entre el ejecutivo y las organizaciones políticas, que debe desterrarse de una vez por todas esas prácticas de tentar a los asambleístas para que se cambien de bancada, para que estén votando junto al gobierno, porque eso abre la puerta para repartos, para posibles temas de corrupción, y esperamos que el gobierno así lo entienda. Entonces, como usted bien lo ha señalado, si se la denuncia a la señora Jiménez en un portal de investigación periodística por gestionar cargos, si se ha presentado otra denuncia, si se habla de la Comisión de Tránsito, se habla del Ministerio de Obras Públicas, tendrá que investigarse. El señor ministro tendrá que aclarar el tema, decir con nombre y apellido quién fue a pedirle, a gestionarle, si es que eso ocurrió, pero debe haber la colaboración del Ejecutivo y del Legislativo. No podemos dejar pasar este tema por alto, y por eso hemos actuado con la firmeza del caso como Izquierda Democrática, y vamos a impulsar para que las instituciones del Estado actúen como demanda la situación, como demanda una posición frontal de lucha en contra de la corrupción. Economista, mi última interrogante antes de darle paso a Alondra. ¿Cómo está su...? A ver, usted es la única relación, vínculo, nexo formal que tienen en la Asamblea es con Pachacuti. Un acuerdo firmado inclusive antes de posesionarse en sus curules. ¿Cómo está esa relación teniendo en cuenta que Pachacuti ya está endureciendo su discurso hacia el gobierno? Ya hay un tema con respecto al tema de los subsidios de los combustibles, al tema de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, al tema de los recortes presupuestarios, al tema de la venta de activos estatales. ¿Ustedes siguen esa misma línea de críticas al gobierno, o bueno, somos aliados pero en estos temas no nos queremos meter con el gobierno? ¿Cómo va esta relación con Pachacuti? Bueno, nosotros hemos firmado un acuerdo con Pachacuti que permitió nombrar las autoridades de la Asamblea Nacional. Hemos establecido líneas de acción, hemos establecido algunos elementos que son claros en los que coincidimos. Habrá algunos temas que no coincidamos, que debemos procesarlos oportunamente, pero hace falta que analicemos las leyes importantes para el país. Se vendrá una reforma tributaria, se vendrá una reforma al Código de Trabajo, entre otras, y allí vamos a ver verdaderamente cómo actúan las diferentes bancadas, no solamente Izquierda Democrática y Pachacuti. Nosotros procuraremos ir en consonancia con lo que la realidad del país exige, en consonancia con nuestros principios. Ratificamos el compromiso, la voluntad de dialogar con Pachacuti, con el gobierno, para llegar a los grandes acuerdos que requiere el país, pero somos firmes en aclarar y mencionar que existen líneas rojas que nosotros no vamos a poder aceptar en tema laboral, en tema tributario, que nosotros representamos a las clases populares, a la clase media del país, y que actuaremos en consonancia con nuestras creencias y en consonancia con los análisis técnicos y legales que hagamos para el tratamiento de cualquier ley. No tenemos posiciones rígidas, sin diálogo, sin discusión, sin análisis. Creemos que la situación del país requiere de un amplio diálogo, de renunciamientos de parte y parte, con la finalidad de llegar a acuerdos. No nos damos cuenta, o la clase política no tiene la capacidad de mirar la grave situación de crisis que está viviendo el país. Ahora mismo el Ejecutivo está presentando o ha presentado una proforma presupuestaria. Si analizamos solamente el tema de los recursos que se pretende recortar a los gobiernos locales, va a ser una situación insostenible. La obra pública prácticamente va a quedar en nada, y si nosotros permitimos eso, va a costar mucho más tiempo salir de esta grave crisis económica y social. ¿Cómo está, economista? Le saluda Alondra Santiago. Buenos días. Economista, para ir de lo general a lo más específico, ¿cómo llega Bella Jiménez a sus filas? Y sobre todo, ¿cómo llega Bella Jiménez a ser la candidata a la segunda vicepresidenta de la Asamblea? ¿Cómo fue esto? Nosotros tenemos una organización
en donde hemos impulsado la descentralización a los cargos nacionales. Nosotros los analizamos adecuadamente y pedimos que lo propio hagan los consejos ejecutivos provinciales. Uno nunca puede saber la verdad de las personas cuando ya tienen un poco de poder, se conoce cuáles son sus verdaderas intenciones y eso es lo que ha pasado, por lo cual ratifico las disculpas públicas, nos reunimos y reconocemos que tuvimos la responsabilidad en elegir a todos nuestros candidatos y luego, como un homenaje al pueblo del Guayas, el bloque de manera unánime propone que ella pueda presentarse como candidata a la vicepresidencia de la Asamblea y tiene el respaldo mayoritario en la Asamblea. Y en lugar de hacer honor a esa designación, imagínense lo que es para la carrera política de una persona ser elegido asambleísta, luego llegar a ocupar la segunda vicepresidencia, podría tranquilamente labrar un brillante futuro político sobre la base del servicio, del trabajo, pero no, ¿qué es lo que hace? Aprovechar de mala manera de su cargo, de su posición, y si esto la justicia llega a comprobarlo, pues tiene que ser sancionada. Estos presuntos actos que rayan contra la ley, contra la ética, deben ser sancionados. Si no, en el país no pasa nada si no estamos acostumbrados a que esto sea cotidiano y no puede ser así. Las organizaciones políticas, las instituciones y los ciudadanos no debemos perder nuestra capacidad de asombro frente a estos hechos de corrupción que no son aceptables. Claro, créeme que nos asombra muchísimo. Economista, en los primeros días, en el momento de las elecciones en la Asamblea, ¿no? El PSC denunció, algunos asambleístas denunciaron ciertos camisetazos, digamos, o ciertos repartos. Obviamente no lo enfatizaban, pero sí denunciaban un poco de que podría haber habido alguna venta de votos, etcétera. No le hicieron caso tal vez al PSC y ahora van a ser un poco más minuciosos con los asambleístas de sus filas para investigar y que no nos den esta sorpresa de nuevo de que puede haber corrupción dentro de la Asamblea. Mire, este no es un tema exclusivo de Izquierda Democrática, pasa en todas las organizaciones políticas. Recuerdo un lamentable hecho con el ex prefecto del Guayas, donde el Partido Social Cristiano también le retiró su confianza. Yo creo que en ese caso en particular ellos tomaron su decisión, actuaron, y ahora en el caso que nosotros tenemos como Izquierda Democrática, estamos actuando también en consonancia con lo que decimos, con los principios que tiene nuestra organización, es decir, equivocarse en un candidato que haya estos actos no es exclusivo de una organización política. La diferencia la marcamos en cómo actuamos, cómo procedemos frente a estas acciones. Economista, y la última pregunta. Bella Jiménez en su comunicado dijo que esto era un escándalo en su contra a través de medios digitales y difundido en las redes sociales sin fundamentos. También dijo que ustedes como Izquierda Democrática no le dieron opción a defenderse, que se la acusó de los supuestos actos de corrupción, que se la juzgó públicamente, y en su comunicado también habla de que probablemente esta campaña alrededor de ella de desprestigio también va a tocar a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. ¿Se le dio paso a que Bella Jiménez pudiera hablar con ustedes para explicar? Y por otro lado, ¿pasa algo con la presidenta de la Asamblea? ¿Hay alguna campaña dentro de la Asamblea porque no se la quiere a ella como presidenta? Bueno, nosotros lo hemos dicho públicamente, hay una suerte de desprestigio hacia la Asamblea Nacional. Hemos sido objetivos al mencionar que la Asamblea debe hacer algunos ajustes, debe mejorar su trabajo. Somos testigos del esfuerzo que se hace en esa organización y nosotros vamos a defender la institucionalidad del país. No es posible que a medio tiempo quieran cambiarse las estructuras de la Asamblea ni de otras organizaciones, y vamos a respaldar la institucionalidad de la Asamblea como bloque de Izquierda Democrática. Las palabras que ha dicho la señora Jiménez, ella sabrá por qué lo dice cuando habla puntualmente de que es una persecución en contra de ella. Los hechos, los datos, las circunstancias hablan de que tal vez se ha incurrido
en una acción negativa. Mire, los hechos demostrarán cuál es la verdad. Nosotros no podemos estar tolerantes frente a denuncias, a pruebas. Dos ya se han hecho, una el día viernes, otra el día lunes, entonces no podemos estar vacilantes ante estos hechos. Ratificamos la postura de cero tolerancia ante este tipo de actos. Muchísimas gracias, economista Herrera, el presidente nacional de la Izquierda Democrática, por su tiempo y por haber conversado sobre el caso de Bella Jiménez. Muchas gracias, economista. Gracias a usted. Buenos días.